Estamos en su programa Economía al Día. Hoy tenemos una joya. Tenemos al economista Richard Medina. Es un economista especializado en todo lo que tiene que ver con las finanzas. Bueno, es una persona bastante capacitada con la que esperamos hoy conversar sobre los temas del momento. Ahora mismo todos sabemos que ya este 20 comienza una nueva era en Estados Unidos con la ganancia de Donald Trump y queremos que usted nos hable un poquito sobre las expectativas que puede venir en la economía dominicana sobre el desenvolvimiento de las políticas de Trump en Estados Unidos. Buenas tardes, Cándida y Carmen, para mí es un placer estar acá. Un saludo a todos nuestros televidentes. Bueno, Donald Trump este 20 de enero se juramenta para un segundo periodo. En ese segundo periodo podemos esperar muchas de las políticas públicas que Trump ejecutó en su primer mandato, entre ellas un recrudecimiento de la guerra comercial con China. Cuando digo esto me refiero a que van a haber probablemente más aranceles o aumento de los aranceles que están actualmente a productos chinos que compran los americanos. Un arancel, recordemos, que es un impuesto a bienes importados. Entonces, eso lo que hará probablemente, y pasó en el primer gobierno de Trump, es que empresas americanas, canadienses, europeas que estaban instaladas en China, porque ya es más caro vender en Estados Unidos y también vender en Europa, que ha ido poniendo aranceles a China, pues entonces tiendan a relocalizarse o moverse a otros países que sean más amigables a Estados Unidos, a Europa, Canadá, como Vietnam, Filipinas, Corea del Sur, Taiwán, parte de Centroamérica, México, y ahí podría República Dominicana tocar, como quien dice, colita, atrayendo parte de esa inversión. Otra cosa que yo creo que va a ser positiva para República Dominicana es que Trump lo hizo en su primer mandato y lo está diciendo ahora, va a aumentar la cantidad de permisos para exploración y explotación petrolera y de gas natural, tanto fuera de en costa, o sea, lo que se llama off coast, como dentro de Estados Unidos mediante fracking. Esto aumentaría, de materializarse, la oferta de petróleo y de gas natural, lo cual abarataría el costo de esos combustibles a nivel mundial. Como nosotros somos importadores de esa materia prima, pues nos beneficiaríamos, es decir, que veríamos precio del petróleo y de los combustibles y del GLP más baratos, pero también precio del fuel oil 2 y 6 que se usa para generar electricidad, precio del gas natural que se usa para generar electricidad y también del carbón que utiliza varias plantas acá, en especial Punta Catalina, siendo más barato. Entonces tendríamos energía más barata y combustibles más baratos y GLP más barato. Lo otro que creo que no es menor es que Trump siempre ha estado buscando la paz. O sea, Trump no empezó ninguna guerra en su primer gobierno y siempre ha tratado de que no hayan conflictos bélicos en el mundo. Ya empezó, mandó un enviado a Medio Oriente para lograr la paz y ese enviado se asoció con el equipo de Joe Biden, el presidente actual y saliente de Estados Unidos, y ellos lograron que se firmara un acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas. Recordemos que Hamas es la entidad político-militar, terrorista también, militante, que domina Franja de Gaza y desde octubre de 2022 tienen una guerra donde Israel los invadió porque ellos le hicieron un ataque terrorista. Entonces ya lograron ese cese al fuego. Viniendo para acá vi que el gabinete de Israel aprobó el acuerdo de cese al fuego, y lo que se dice es que el enviado especial de Trump para Medio Oriente fue quien empujó, le dobló el brazo a los israelitas para que termine de aceptar el cese al fuego. Son buenas noticias. Buenas noticias. Podemos esperar algo similar en el conflicto Rusia-Ucrania. Si se logra la paz ahí, Ucrania, recordemos que es el mayor productor de granos y de comida de Europa. Entonces eso abarataría el precio de los alimentos a nivel mundial. Si eso pasa también Bielorrusia y Rusia y también Ucrania, que son los principales vendedores de fertilizantes del mundo, pues veríamos reducción también del costo de los fertilizantes, lo cual evidentemente que genera bonanza para países como República Dominicana, que importamos fertilizantes, importamos maíz, importamos una serie de bienes agrícolas para la producción local. Entonces, eso serían buenas noticias para República Dominicana. Pero ya que nos metimos en el tema de la geopolítica, en el caso de Ucrania, Ucrania ha bloqueado el paso del gas ruso hacia Europa. Europa depende en gran parte del petróleo, del gas ruso, y sobre todo ahora que tienen un invierno tan crudo.
eso no haría que aumente la demanda del gas de los Estados Unidos y de otras zonas y anularía el efecto de más investigaciones, de más exploraciones para lograr más gas. Indudablemente, si no puede llegar a Europa el gas ruso, tiene que llegar vía barcos de Estados Unidos, que es el gas licuado natural que ellos mandan. Entonces, esa diversión de comercio, es decir, esa reubicación del comercio, lo que hace que encarece los precios del gas de este lado del mundo. Por eso decía que si efectivamente se logra un acuerdo de paz entre ellos, parte de ese acuerdo de paz, y es lo que Europa exigiría, entre otras cosas, es que se les permita que esos gasoductos que corren por Ucrania pues puedan reabrirse. Eso indudablemente que abarataría el gas, no solamente para Europa, le convendría además a Rusia, pero también la abarataría el gas americano, porque ese gas que fluye por barcos hacia allá, pues estaría quedándose de este lado del mundo. Y países como nosotros, sobre todo en la cuenca del Caribe, que somos importadores netos, básicamente, de todo lo que es gas natural, pues nos beneficiaríamos bastante con precios más bajos. Porque si tomamos en cuenta que también se supone que fueron los ucranianos, pero eso se duda mucho, ¿no? Explotaron, podemos decir, no, el gasoducto que con cooperación con Alemania habían construido los rusos para no depender del territorio ucraniano para eso. Entonces, yo no veo como mucho posibilidades en ese campo, pero Donald Trump fue bastante fuerte, ha sido bastante fuerte en sus opiniones con relación a Ucrania y ha dicho que los Estados Unidos no pueden estar regalándole tanto dinero y echándole en un pozo en esa guerra, pero hay que tomar en cuenta también que la industria militar es una de las que tiene más poder en los Estados Unidos y que sin guerra ellos no tienen tanta ganancia. Entonces ahí la geopolítica está muy metida ahora en la economía, entonces es muy difícil uno a veces hacer predicciones sin tomar en cuenta todos estos aspectos. Así es, así es. Yo creo que ahora mismo Estados Unidos ha gastado, creo que son como $500 billones aproximadamente en Ucrania, entre ayuda económica, pertrechos militares y alimentos. No nada. Sí, bueno, ellos sí lograron debilitar a Rusia. Claro. Y parte de ese debilitamiento se manifiesta en la caída de Bashar al-Assad en Siria, que estaba sostenido básicamente por los rusos y por los iraníes. Entonces, bueno, ya ahí Rusia se ve débil. Pienso que más allá de la industria de la guerra, ese complejo militar industrial de Estados Unidos vinculado a la industria de fabricación de armas, hay una nueva manera de industriales, ¿no?, de personas de negocio de Estados Unidos hacerse dinero ahí, y es con la reconstrucción de Ucrania. Ucrania es uno de los países más grandes de la Unión de Europa, no está en la Unión Europea, es uno de los países más grandes de Europa, y su reconstrucción, podemos pensar en lo que fue el plan Marshall post Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista de Estados Unidos, implicaría la venta masiva de bienes de Estados Unidos hacia allá, lo cual es un buen negocio, y permitiría reanudar esos lazos de exportación que tenía Estados Unidos en ese momento con una parte de Europa. Entonces, creo que no es fortuito que Donald Trump esté interesado en la paz en Ucrania y que no es fortuito que hombres de negocio, entre ellos Elon Musk, estén vinculados a Trump en esta etapa de su nuevo gobierno, porque parte de lo que ellos probablemente están buscando es entrar en la reconstrucción, financiada por el gobierno americano, pero la reconstrucción de Ucrania. Bueno, ellos le están exigiendo también, Trump, específicamente a Europa, que se manifieste más económicamente. Sí. Y hasta ahora, bueno, vamos a ver, porque yo tengo la impresión de que Trump no es muy partidario en sí de las políticas de la Unión Europea. Tanto en cuanto a aporte, incluso él se vive quejando de que ellos no aportan suficiente a la OTAN y ese tipo de cosas, pero habría que ver, realmente cualquier disminución en el campo de la guerra uno entiende que es favorable para la economía mundial de todas maneras, pero hay que también tomar en cuenta que la guerra también es impulsada por sectores industriales, entonces habría que ver cómo evoluciona esto. Claro. Y de qué manera la República Dominicana puede de alguna manera beneficiarse o perjudicarse de todo este panorama
que estamos viendo, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con Richard, nos beneficiaremos de la paz. Sí, no todos los países que somos importadores de materias primas, Claro. petróleo, gas natural, alimentos, fertilizantes, nos beneficiaríamos de la paz, al menos en este contexto que tenemos guerra. Bueno, sobre todo que las guerras que plantea Trump, que siempre ha planteado en sus mandatos, es una guerra diferente, una guerra comercial en base a aranceles, sustentada en el comercio, no en las armas. Sí. Que eso nos ayudaría a nosotros. En ese contexto le pregunto, Richard, porque ayer precisamente estaba monitoreando los precios del gas natural y he visto que han estado con una tendencia alcista, o sea, mientras los otros precios se mueven, suben y bajan, el gas natural se ha disparado, pero también yo pienso que eso tiene mucho que ver con la estacionalidad, ¿no? El petróleo también ha estado subiendo. Sí, en el caso del gas natural, a diferencia, por ejemplo, del petróleo, hay como mercados muy puntuales. Hay un mercado que es el hemisferio occidental, básicamente Estados Unidos, la cuenca del Caribe. Hay otro que es Europa y otro que es Medio Oriente, Asia. Entonces tienen particularidades diferentes. El que usted se refiere es el que está de este lado del mundo, del lado de Estados Unidos. Y pienso que más allá del tema invierno, que aumente la demanda de gas natural para calefacción, también está ese componente de que cuando el flujo de gas desde Rusia a Europa, vía Ucrania, se detiene, pues ese gas es necesario buscarlo en otro lado. Y donde viene llevándolo en barcos desde Estados Unidos hacia Europa. Cuesta más y además reduce la oferta de gas en la cuenca del Caribe, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Canadá. Y al reducirse la oferta, pues entonces lo que hace es que aumente el precio. Entonces nosotros estamos experimentando ese efecto que está de alguna manera potenciado por la época, de que estamos en el invierno y se demanda mucho gas para calefacción. Yo quisiera que estamos ahora en un tema muy interesante que tiene que ver mucho con la economía internacional, porque estamos nosotros vivimos una economía abierta que está insertada en esa economía, pero a mí me gustaría que aterrizáramos un poco en el patio y que hagamos una evaluación de lo que ocurrió con la economía dominicana en el 2024, ¿no? Fue un año en que hubo muchas discusiones, un amago de reforma fiscal que al final no progresó, y según el Banco Central, unas estadísticas muy positivas con relación tanto a crecimiento como a inflación, todo eso. Entonces a mí me gustaría ver la perspectiva de usted con relación a lo que pasó en la economía dominicana en el 2024. Bueno, yo creo que fue un año de recuperación en el sentido de que si bien vamos a crecer 5.1% a nivel económico, en 2023 crecimos 2.2%. Entonces, el crecimiento este año fue realmente bajo, lo único que estamos partiendo de un año anterior que el crecimiento fue muy bajo. Cuando uno toma en cuenta el crecimiento combinado de los 2 años, normalmente hubiésemos crecido 3.5%, lo cual es 40% menos de lo que República Dominicana habitualmente crece. O sea, si promediamos. Si se promedian esos 2 años. O sea que realmente no crecimos en estos 2 años. A nivel del 2024 en sí, yo lo que veo es que el país no creció más, ni se generaron más empleos porque el Ministerio de Hacienda lleva un proceso de expectativa de la reforma fiscal que frenó la actividad económica desde que pasaron las elecciones en mayo, más o menos hasta octubre. ¿Por qué digo esto? Porque siempre venían los rumores que ahí viene la reforma, que es una reforma agresiva, que vamos a resolver los problemas con la reforma, que todo el mundo va a ser golpeado, que todo el mundo le van a quitar un poquito. Entonces, si yo soy un empresario y me están diciendo eso, y yo para fin de año voy a ampliar una nave industrial, voy a comprar más maquinaria, digo, no, espérate. Claro. Vamos a esperar a que venga, veamos qué es la gran reforma que viene para ver cómo eso me afecta y cuándo yo entonces podría hacer esta inversión. Entonces, mucha gente tuvo esa mentalidad a nivel empresarial, paralizaron sus inversiones para expandir, para ampliar inventario. Mucha gente también, muchas familias, viendo esa realidad, postergaron su compra de un vehículo, de arreglar la casa, de comprar una casa, de tomar un préstamo personal para irse de viaje, porque estamos todos en expectativa de qué va a pasar con la reforma y cómo nos va a afectar. La reforma finalmente llega en octubre, una reforma mal diseñada, mal estructurada, mal hecha, que golpeaba de manera muy fuerte
y creo que sin ninguna necesidad, la clase media. Y esa reforma, para rematar, ni siquiera, ese proyecto de reforma ni siquiera fue conversado con un solo sector empresarial. O sea, nadie en República Dominicana, ni academia, ni empresario, ni sindicato, ni dirigentes políticos puede decir que habló algo sobre esa reforma con el gobierno. Entonces, naturalmente que vino una ola de queja de la población, del empresariado, y evidentemente el gobierno tuvo que retirarla, pero ya el daño estaba hecho. Yo calculo que eso nos costó a nosotros en términos de crecimiento alrededor de 1,5%. O sea que en lugar de crecer 5, hubiésemos crecido quizás 6,5 este año, el año pasado, perdón. A nivel de inflación, ya controlamos la inflación. Originalmente era más que nada de inflación importada, sobre todo de alimentos, de flete, de costo de carga marítima. Eso se controló, el Banco Central yo creo que jugó un buen rol ahí, pero persiste las tasas de interés muy elevadas. Esas tasas de interés muy elevadas lo ve la población cuando va a tomar un préstamo y el banco le ofrece un 18, un 20%. Si antes tenía un préstamo con una tasa de 8, 10, 12%, ahora probablemente la tiene alrededor de 18, 20, 24%. Si una persona tiene un negocio y va a pedir un préstamo comercial como mediano deudor, pues le está apareciendo un 22, 23%. Y son unos niveles de tasa de interés excesivamente elevados para el nivel de actividad económica que tiene República Dominicana. Sí, vamos a hacer una pausa ahora. Seguimos, pero al volver yo quisiera que me hable que me siga hablando del problema de la tasa, a qué se debe y de qué manera puede afectar esto el deslizamiento de la tasa de cambio. Volvemos en unos minutos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. Mi nombre es Jacqueline Reyes Castillo. Me dedico a cuidar niños aquí en mi casa. La señal de mi televisión se ve mucho mejor. Ya no hay interferencia. Antes tenía muchas interferencias, pero ahora se ve nítida. El proceso de instalar la cajita fue bien. Solamente tuve que seguir las instrucciones que trae la cajita. Este proyecto realmente es importante. Muchas personas, al igual que yo, van a estar felices. Yo por mi niño que cuido, porque puedo ponerle programas educativos. Ahora yo tengo mejor imagen gracias a la televisión terrestre digital. Estamos en Economía al Día. Richard, antes de la pausa hablabas del crecimiento que ha tenido la tasa de interés en el mercado dominicano, pero hace unos 3 días, 2 o 3 días, el Banco Central emitió una comunicación explicándole a los agentes y al público en general de que las proyecciones que tienen sus técnicos es de que va a haber una baja ya más rápida por la cantidad de dinero que ellos han inyectado como facilidades de liquidez, con
precisamente la baja de su tasa de política monetaria, que es la referencia, aunque ellos han bajado de 0.25, ya está en menos de 7, ¿no? Entonces, eso ha contribuido, dice el Banco Central, a que los préstamos interbancarios y también los préstamos al usuario puedan llegar a una tasa más bajita. Me parece que son como 3 meses la transmisión de la rebaja de tasa, de la referencia a la tasa bancaria que llegue al usuario final. Entonces vamos a ver si quiera Dios que en estos 3 meses, ¿verdad?, tengamos una tasa un poco más baja en los préstamos, porque como todos sabemos, es lo que usted decía, cada vez que sube la tasa de interés la gente se rezaga. Sí, mire qué sucede. El Banco Central tiene desde 2023 bajando la tasa de política monetaria. Y en los últimos 3 meses, diciembre, noviembre y octubre del año 2024, la siguió bajando. Eso, de por sí, en años anteriores, implicaba que la tasa de interés de la economía, de los préstamos, los certificados de depósito, las cuentas de ahorro, las hipotecas, pues iban a bajar. Sin embargo, en este ciclo, en 2024, no pasó así. Lo que se veía es que el Banco Central iba bajando su tasa de interés de política monetaria y al mismo tiempo la tasa interbancaria, que es la tasa que se prestan los bancos, tasa de préstamos, tasa de certificado de depósito, iba subiendo. O sea que había una divergencia ahí. Iban en sentido contrario. La explicación que yo le veo a eso es que como la tasa de política monetaria en Estados Unidos y la tasa de interés en general en Estados Unidos se mantenían elevadas, si el Banco Central no recogía pesos, eso iba a hacer que suba el dólar. ¿Por qué? Porque si yo soy un inversionista que estoy en República Dominicana, yo veo que las tasas de interés en Dominicana en pesos están bajando, mientras que las en dólares se mantienen elevadas en Estados Unidos. A mí me sale mejor tomar mi dinero, cambiarlo a dólares e invertirlo allá. Entonces, si se daba ese flujo de dólares hacia Estados Unidos, pues lo que iba a haber una salida de dólares e iba a hacer que se aumentara el precio del dólar. El Banco Central, para contrarrestar eso, hizo 2 cosas. Comenzó a recoger pesos, a eliminar pesos. Si hay menos pesos, pues el dólar no sube de precio o sube más lentamente de precio. Y también vendió reservas internacionales, lo cual hizo sobre todo en la segunda parte de 2024. Claro. Por eso vimos que las reservas internacionales bajaron 2.100, 2.200 millones de dólares en 2024. Bajó su deuda. Claro, bajó su deuda. Lo hizo con los certificados. Bajó su deuda al final del año, no en la primera parte. Entonces, esa situación donde el banco tenía una tasa de interés de política monetaria bajando, pero tenía menos liquidez en el mercado en pesos, lo que hace es que genera tasa de interés más alta. Si hay poco dinero, poco peso en la calle, pues el precio de los pesos, que es la tasa de interés, sube. Y eso fue lo que vimos en 2024 y 2025. Y lo otro es que, a pesar de eso, debido a que el Banco Central de Estados Unidos, que se llama Reserva Federal, no bajó sus tasas de interés tan rápido como uno hubiese pensado, o sea que las tasas de interés en Estados Unidos se mantienen todavía elevadas, sí, pues entonces hay presiones cambiarias sobre todos los países de América Latina, incluyéndonos nosotros. Y por eso es que vimos a final, los últimos 4 o 5 meses de 2024, que el dólar se acelera en aumento. Y terminó con una depreciación, creo que fue de 5,5%, 5.8%, que es alta. Que es la más alta de la región. No sé si todos. Es alta para los estándares de nosotros, pero hubo otros países que no, la tasa de interés del mercado no eran tan altas y tuvieron una depreciación más alta. Entonces, yo creo que el Banco Central trató de lograr todos los objetivos, lo logró razonablemente porque no tuvimos una depreciación muy acelerada, no tuvimos inflación, el país más o menos se recuperó después de 2023, que crecimos muy poco, pero el problema de eso fue que tuvo una tasa de interés muy elevada y eso evitó que creciéramos más y generáramos más empleos. Es complejo el escenario y creo que el Banco Central prefirió tratar de mantener el tipo de cambio, el precio del dólar lo más bajo posible, dada esta circunstancia. Y bueno, esa es la apuesta de política, no se puede, decimos que no podemos tener almuerzo gratis, en el sentido de que si hacemos algo, bueno, otras variables van a afectarse y aquí fue precisamente la tasa de interés más elevada. Pero para los ciudadanos de a pie,
nosotros, los que no somos economistas ni hacemos esos cálculos, el dólar ha seguido subiendo. Pero pudo haber subido más. O sea, lo que el Banco Central Exactamente. hace con esa política de reducción de reservas es asegurarse que el dólar, si llegó a 61 a final de año, no llegara a 64 o 63. Porque la dinámica de tasa de interés en Estados Unidos y países como nosotros, lo que hacía era generaba presiones para que el dólar siguiera subiendo. Entonces yo creo que esa fue una decisión de política monetaria, no es ni buena ni mala, es una decisión. Pero eso tiene la contraparte de que generó unas altas tasas de interés en la economía, que es la que Exacto. estamos viendo. En los últimos 45, 60 días han estado bajando ligeramente, pero todavía no son o no vemos los niveles que teníamos previo a la pandemia. O sea, que está todavía un poco elevado. Bueno, el Banco Central dice que está proyectando esa baja rápida por el cambio de política que ha hecho en el último año, ¿no? Y pues, sobre todo con las facilidades de liquidez, el dinero que ha puesto en manos del sector de la construcción, que es un gran dinamizador, en las pequeñas empresas, incluso hasta en los hogares. Dice que había colocado como casi 2.000 millones de pesos, 1.700 y algo, es lo que decía la publicación del Banco Central. Y me imagino yo que también tiene mucho que ver o está muy relacionado con la transmisión que se hace, porque nosotros, ok, todos los que tenemos préstamos queremos una tasa bajita, pero la gente que es inversionista, que tiene su dinero en certificado, que tiene su dinero en cuenta corriente en los bancos, tienes una tasa de interés fija. Entonces ese proceso de transmisión para pagarle al inversionista toma su tiempo. Sí, toma su tiempo. Y como usted dijo, son de 3 a 6 meses. Ahora bien, mientras nosotros sigamos viendo que los bancos están dando certificados de depósito a tasas anuales de 9, 10% para los próximos 3 o 4 meses, eso nos da la señal a nosotros de que las tasas van a seguir elevadas, porque si la banca, que el negocio de la banca es tomar el dinero de los ahorrantes, de los depositantes, darle una tasa de interés y prestárselo a aquellos que demandan préstamos a una tasa de interés más alta, pues si ellos están captando recursos a tasas de interés todavía elevadas, cuando se volteen a prestarle a quien necesite dinero prestado, valga la redundancia, lo van a hacer una tasa de interés más alta. Claro. A veces yo pienso que apuestan mucho a lo que es la facilidad de liquidez, porque como el Banco Central estratifica 3 o 4 o 5 sectores con una tasa de interés de un préstamo preferencial, a veces apuestan a eso. Sí, no, todos apostamos a eso, todos apostamos a eso. Y yo he sido beneficiario de ese tipo de préstamos en su momento. Pero más allá de esa particularidad, que no da para suplir toda la demanda de préstamos de República Dominicana en un momento, pues realmente esa intermediación que hace la banca, cuando uno ve que están captando tasas todavía de cercanas al 10% para certificados de 3, 4 meses, pues entonces uno sabe que todavía quedan unos meses más de tasa de interés alta. Eso no quiere decir que las tasas de interés no hayan bajado ligeramente en los últimos meses. Los últimos 45 días, como dije, han estado bajando, pero no al ritmo que uno esperaría, dadas las reducciones de la tasa de política monetaria que hemos visto del Banco Central en 2024. Bueno, pero que también a la gente se le hace difícil depositar su dinero a plazo fijo en un banco, tomando en cuenta que la tasa de inflación, que aunque no es muy alta, sigue siendo una tasa de inflación, y la tasa de cambio que está bajando. Eso quiere decir que tu dinero cada vez vale menos. En dólares. Sí. Y tienen menos capacidad de compra en pesos también. Entonces, si tú no tienes una garantía de que el banco te va a pagar un poquito por encima de lo que se devalúa tu dinero, entonces no tiene sentido tener el dinero. No, pero todavía esa tasa que tiene el banco, si tenemos una inflación de 3,5, de 3.4, que es la inflación que hay, el banco está dando un certificado a 4 meses anualizado, obviamente, 9%. Entonces 9 menos ese 3,5 da para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Y si la inflación, si el tipo de cambio aumentase 5% en 2025, igual también te compensa, porque 9 es mayor que ese 5%. Perdón, entonces yo creo que es un buen momento para los ahorrantes, tratar de colocar dinero, y no es buen momento todavía para los que quieren o necesitan dinero prestado. Ya. Claro. Bueno, los bancos siguen haciendo su feria de automóviles.
siguen haciéndola. Yo creo que fue más que nada impulsada por parte de las facilidades que dio el Banco Central. Igual con una feria hipotecaria que había ahí de un par de bancos. Sí, porque las tasas son más bajitas. Sí, Es más claro. fácil comprar un carro que comprar una casa. Una casa. Sí, claro, es menos dinero. menos Sí. dinero. Sí, pero Claro. también son más, te dan mucho más facilidades. Así es. Esa es una cosa que yo nunca he entendido mucho, pero los bancos sabrán, porque ellos hacen sus análisis y sus cosas. Así es. A mí me gustaría que hiciéramos un análisis sobre las expectativas para el 2025, tomando en cuenta los daños que, según usted plantea, ¿no?, hizo la reforma, el intento de reforma fiscal del año pasado, y tomando en cuenta también el problema este de la tasa de cambio, de la tasa de cambio, no, perdón, de los intereses de la banca, porque mientras más altos los intereses, pues más difícil para los inversores, ¿no? Entonces me gustaría ver cómo usted ve las expectativas para este año, olvidándonos de Donald Trump, sino tomando en cuenta la política interna del país. Mira, yo creo que si seguimos con estos niveles de tasas de interés tan elevadas, será difícil crecer al 5% en 2025. Podríamos ver un crecimiento más cercano al 4%, lo cual es alto, seguiría siendo uno de los más altos de América Latina, pero no es el crecimiento al cual estamos nosotros acostumbrados. Y tampoco es el crecimiento que nosotros deberíamos estar queriendo si nos comparamos con los países de Asia, que son los que se desarrollaron recientemente. Yo creo que a nivel de inflación no veo problemas, a nivel de tipo de cambio probablemente aumente un 5%, que es lo que más o menos el Banco Central tiene contemplado. Ahí no veo mayores sobresaltos, salvo que pase algún evento que uno no pueda ver. Donde yo sí creo que está el problema actual es en el presupuesto público, en la finanza del gobierno. Resulta que el gobierno hizo un presupuesto con un déficit de 3% del PIB. Eso es igual al déficit de 2024. Sin embargo, ese presupuesto se hizo reduciendo mucho el gasto en inversión pública. Inversión pública es el gasto en construir escuelas, hospitales, mantenimiento de calles, mantenimiento de carreteras, etc. Y es el gasto que hace que el gobierno dinamice la economía. Si alguien va a construir una escuela, tiene que emplear gente para que trabaje, tiene que buscar pintura, tiene que comprar baños, tiene que comprar una serie de materiales que lo venden otros negocios en República Dominicana que se van a beneficiar de ese gasto de manera indirecta. Perdona que interrumpa. ¿Y no será que el gobierno estaría apostando a que esa inversión, en vez de ser la inversión de capital que hace en el presupuesto, lo haga el sector privado? Que sea una inversión privada. No creo. Porque o sea, ellos saben recuérdate que, que el turismo está creciendo mucho y están remodelando hoteles, construyendo hoteles. Está también el dinero de los dominicanos en el exterior que viene como remesa. Hay quienes los guardan, pero usted sabe que hay mucha gente comprando y remodelando y cambiando y haciendo negocios. Pero las carreteras, hospitales y escuelas le tocan al Bueno, Estado. eso del Estado. Pero recuérdate que el gobierno está ahora, el Estado está con lo que se llama alianza público-privada. Ya el Estado no está solo. más allá de que el sector privado, sobre todo a nivel de construcción de hoteles y de viviendas, continúe su trabajo, el Estado es necesario en este caso, porque el Estado permite hacer obras públicas que quizás no son rentables de ninguna manera. O sea, un hospital en algún municipio del sur profundo no es rentable para nadie poner una clínica, pero sí el Estado tiene que garantizar la salud allá. Entonces, creo que el sector privado no lo podría sustituir. Con el tema de las alianzas público-privadas, más allá de que el gobierno actual, cuando llegó, lo puso como la panacea para realizar inversiones públicas, la realidad es que solamente ha logrado firmar una alianza público-privada en casi 5 años. Y esa alianza público-privada no ha arrancado y es básicamente para hacer un puerto de cruceros, una terminal de cruceros en Arroyo Barril, Montecristi. Entonces yo creo que la experiencia no ha sido buena para el gobierno en ese sentido. ¿Y el caso de Pedernales? Eso no es alianza público-privada. Ellos lo que están es haciendo los hoteles y después se lo van a alquilar al sector privado, que es algo extraño, porque los polos turísticos de Puerto Plata, Samaná, La Romana Valladolid y todo lo que es Punta Cana, Macao, esa zona, son hoteles que desarrolla el sector privado. Bueno, no, lo de Playa Dorada lo desarrolló el Banco Central al principio. Prestó el dinero, pero al final fue el gobierno el sector privado que lo hizo. Privado. Aquí es el gobierno que está haciendo el hotel.
Sí. Entonces eso es algo bastante, Sí, es bastante extraño. bastante extraño. Porque el Estado está haciendo una infraestructura para pasársela al sector privado. Está haciendo no solamente el acueducto, el alcantarillado, las calles, sino que está haciendo los hoteles. O sea, normalmente eso es tarea del sector privado. A lo mejor vamos a poner el espacio de la duda. La alianza público-privada sería, a lo mejor la administración también sería igual, porque recuérdese que Jaina se maneja así. Jaina tiene otro tipo de vinculación. En el caso de Jaina, cuando se capitalizó, eran plantas que tenía el gobierno, plantas viejas, y con esa empresa que vino, lo que hizo fue que comenzó a invertir capital para mejorar las plantas y construir plantas nuevas. Aquí el sector privado nada más estaría manejando y beneficiándose de esa inversión que hace el gobierno. Sí. Ahora, hay que ver si el gobierno le va a cobrar el costo de esa inversión a ellos, no lo sé. Hay que ver, eso hay que darle No lo sé, seguimiento. pero me parece algo extraño. Yo no conocía casos similares. Pero bueno, ya eso está hecho ahí. Sí. Pero yo no lo llamaría alianza público-privada, pues realmente inversión pública que el gobierno está haciendo. Bueno, hay que Ok. hacer otra pausa. Yo quiero que a la vuelta hablemos de indicadores sociales. Así que volvemos en unos minutos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. Seguimos en Economía al Día con el economista Richard Medina, con quien hemos estado analizando las expectativas de la economía, ¿no? Entonces, antes de la pausa hablábamos de que de entrar ahora en lo que son los indicadores sociales, ¿no? El gobierno ha dicho que con las políticas que ha estado implementando ha bajado bastante tanto el desempleo como la pobreza, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber hasta dónde tiene usted entendido que estos han sido logros efectivos realmente, o si tienen mucho que ver con las políticas sociales de donación, de darle dinero a la gente, o que si ha sido realmente una reducción de la pobreza efectiva y perdurable en el tiempo y del empleo. Y si tiene esto algo que ver con el asunto del control de la inmigración ilegal en el país, ¿no? Que sabemos que ocupa
la mayor parte de los empleos en algunos sectores, incluyendo últimamente que tiene un porcentaje elevado en el sector turismo. Bueno, yo creo que los datos dicen que la pobreza se ha ido reduciendo. Hubo un cambio de metodología de evaluación de la pobreza o de cálculo de la pobreza hace como 2 años. Y en esa metodología se incluye como ingreso de las familias el subsidio que se le da a los niños que están en jornada escolar extendida. Entonces, parte de esa reducción vino por eso, vino también por... Bueno, pero incide, ¿no? ¿Perdón? Incide en Sí, en pero el eso, ingreso o sea, familiar. a ver, si yo dejo de ser pobre porque me están dando ese subsidio, el día que me quiten ese subsidio seré pobre, o sea, no estamos en nada. Pienso que a nivel de salario el aumento no fue tan importante, pero sí contribuyó también mucho la menor inflación de 2024. Contribuyó también el tema de las remesas, como usted bien dice, que llegan a hogares que generalmente son hogares que lo necesitan. Entonces yo creo que es una composición, pero yo así, más allá de que el dato lo dice, yo no tengo elementos técnicos porque no conozco la base de datos para contradecir el indicador. Sí creo que la manera de cálculo está sesgando esos resultados hacia la baja. Con respecto al tema del desempleo... Perdona que le interrumpa, pero es que el cálculo que se ha hecho para la reducción de la pobreza es una franja que ha puesto el Banco Mundial. Sí y no. O sea, eran $2, ¿no? Sí y no. Entonces, ahora está en 6.25. Eso es una metodología. La que se usa aquí es una donde se le garantiza a la persona consumir una canasta de bienes que tenga una cantidad de calorías que son las que necesita la persona para subsistir. Entonces, eso se le pone un precio y aquellos que tengan ingresos en el hogar superior al costo de esa canasta, pues no son pobres. Los que estén por debajo son pobres. Por eso decía que parte del ingreso... Bueno, es ahí donde se divide lo que estamos hablando de pobreza monetaria y pobreza por ingreso, ¿no? Es lo mismo. Todo eso es pobreza monetaria, porque es por el ingreso de las personas. Hay otra metodología que yo creo que República Dominicana debe tratar de ir implementando y es la llamada pobreza multidimensional. Exacto. Donde el componente monetario, el salario, el ingreso de la familia es uno, pero también está el tema de acceso a educación, a salud, hacinamiento, si hay 5 personas viviendo en una misma habitación, acceso a baños, acceso a carreteras, acceso a agua. Entonces, en todo realidad, eso... ese debería ser el verdadero indicador. Claro. Lo que sucede es que para eso hay que hacer una encuesta, hay que preparar el país técnicamente para ello, eso toma un par de años, en un momento se iba a hacer, pero vino la pandemia y se paró. Yo creo que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha hecho ellos tienen esos ejercicios con cálculos iniciales, cálculos iniciales, pero no está sistematizado para hacer el seguimiento año a año, como si lo tenemos con la pobreza monetaria. Okay. Países como México y Brasil sí tienen el componente de pobreza multidimensional anual. Entonces uno ve cómo va evolucionando la pobreza en general, pero también cada una de las dimensiones que la componen cada año. Y eso es lo que no tenemos acá. Entonces para eso hay que hacer censo, hay que hacer una serie de infraestructura técnica que ahora mismo no se tiene. Y yo espero que en algún momento sí se llegue. Sería difícil bajarla teniendo en cuenta las dificultades que tiene la familia dominicana. Sí, para ahí conseguir agua potable, para conseguir energía eléctrica. Los accesos son difíciles. Sería, obviamente, ahí la pobreza sería mucho más alta que la monetaria o por ingresos, pero permitiría visibilizar dónde están las mayores privaciones, que es como se le llama en ese ámbito, de las familias. Probablemente haya muchas privaciones con hacinamiento, mucha gente viviendo en una casa, en un cuarto. Quizá haya muchas privaciones vinculadas con acceso a agua potable y a drenaje sanitario. Entonces ya eso le daría más elementos al gobierno para reenfocar la inversión pública. Quizás no nos haga falta hacer tantos acueductos, quizás nos haga falta hacer drenaje pluvial y sanitario en las ciudades. No le puede poner un letrero que diga esto lo hizo fulano. No, pero igual, yo creo que sí, O sea, cada vez que aquí tenemos 2 de noviembre de 2022-2023 que llueve y nos volvemos una piscina, eso, bueno, ojalá que algún gobierno lo resuelva, aunque eso esté por la tierra. Entonces, bueno, son prioridades de políticas públicas. Creo que en agua potable y saneamiento, en especial drenaje sanitario y drenaje pluvial, los gobiernos han quedado mal parados a nivel de inversión.
Y, Claro. y con el asunto del desempleo, porque usted decía al principio de su intervención que se frenaron muchas inversiones el año pasado debido a la expectativa con relación a la reforma fiscal. ¿Y cómo es que si se frenaron inversiones pudo haberse reducido el desempleo? Mire, eso es una medida que yo todavía no entiendo. Por lo siguiente, se crean empleos formales, pero cuando uno va a la TCS no ve el aumento de empleos formales. Lo que ve, bueno, hay un aumento de empleo formal por el gobierno, que es más empleado público, pero uno no ve el aumento del empleo privado formal. Sin embargo, aparecen, eso se hace con encuestas, quizás empleo informal de muchos profesionales independientes, gente que quizás esté trabajando, no cotizando aquí, sino que trabaja afuera de manera remota, pero no es algo que uno pueda ver de manera robusta, en el sentido de que si hay aumento del empleo formal, o sea, de gente que cotiza en TCS, uno debería ver las cotizaciones que publica la TCS y no las ve. Entonces, pienso que hay que analizarlo más. Yo no soy un experto en temas laborales, de temas de trabajo, por lo tanto no me aventuraría ahí a hacer valoraciones con juicio de opinión. Pero como ciudadano dominicano, ¿cree usted que realmente se podrá dominicanizar la mano de obra en sectores como la construcción y la agricultura? Muy difícilmente, muy difícilmente. Lo que se ve es que la mano de obra haitiana, que tiene un costo, a pesar de que tiene una productividad mucho más baja que la dominicana, tiene un costo muchísimo más bajo todavía. Entonces, cuando la mano de obra haitiana, que está llegando vía una inmigración descontrolada, ilegal, pues simplemente va desplazando mano de obra en sectores. Pero ellos llegan sin saber nada de construcción. Bueno, pero que es lo que le decía, el costo es tan bajo que esa productividad más que compensa tener ese trabajador haitiano por el costo tan bajo que se le paga. Entonces, recordemos que ahí no hay seguro, no hay nada, pues son personas que llegan ilegales. Dicen las asociaciones de constructores que ellos le pagan lo que dice Bueno, por eso mejor. no están registrados, no sé Mejor, lo que dice la ley, pero eso y es la que lo- asociación de construcción. Ahora, Sí. y el agro, Bueno, el agropecuario. No, y también de manera independiente. Hay mucha gente, ya vemos. podemos ¿Qué hace decirlo, construcciones? Que hace construcciones. Lo que veo sí es que cada vez más hay otros sectores que donde la mano de obra haitiana está desplazando a la dominicana. Y el Motoconchistas, turismo está pasando, motoconchistas, Taxis. mujeres de salón, saloneras, empleados domésticos, empleadas domésticas, y aquellos que trabajan dando servicios internos a los hoteles, limpieza, gente que trabaja lavando sábanas, en ese tipo de trabajo. Y ya uno lo ve si un resort en amenizadores, ¿no? Gente que está todas las amenizando. piscinas de los hoteles son Entonces ya eso nos indica a nosotros que cuando la mano de obra haitiana, que como digo es un flujo ilegal que aumenta la oferta de mano de obra y por lo tanto reduce su costo, está llegando y permeando un sector que antes era dominicano, termina desplazando. O sea, estamos importando pobreza. Básicamente, pero eso siempre va a pasar. O sea, eso no es algo, Eso pasa en es un todas fenómeno partes del mundo. económico porque nosotros somos Pero el país no a que los niveles que nosotros el tenemos. país está pagando unos salarios mucho más altos que lo tienen Haití. Ahora, ahí yo creo que el gobierno dominicano, como representante del Estado, debe poner un freno. O sea, no podemos seguir trayendo tanta gente que está ya colapsando los niveles salariales en oficios, en tareas que tradicionalmente eran de dominicanos. Bueno, están hasta en la milicia y los guachimanes y todo eso, pero el tiempo se acabó. Nos dicen que todavía tenemos un poquito más de tiempo para hablar. Nosotros hemos estado viendo cómo en los últimos meses el gobierno dominicano ha estado tratando de controlar esa emigración y sacando a alguna gente. Algunos sectores se han quejado. Dicen que incluso en el sector agropecuario, incluyendo al ministro, por cierto, ha pedido que eso se pare porque dice que eso para a la agricultura. Pero entonces, ¿qué hay que sopesar? Lo que dice la ley de migración, lo que dice la ley de trabajo sobre el 80-20 o la producción en sentido general. Yo creo que hay que ser pragmáticos aquí. Y pragmático es, no podemos tratar de sacar gente cuando tenemos un flujo que no termina de pararse y que es ilegal. O sea, la primera tarea es frenar ese flujo. Y luego, bueno, ver quiénes están ilegales y comenzar a aplicar la ley. No podemos seguir teniendo una población flotante de algún medio millón de personas
que no sabemos quiénes son y que están en condición de ilegalidad. Luego que esas personas tengan hijos, se ascienden aquí, vamos a tener el problema de que los descendientes de esos individuos, cuyos padres llegaron aquí en condiciones de ilegalidad, no tienen papeles, no tienen acceso a la educación, más allá quizás de básica, y entonces lo que vamos a tener es un problema. Hay que comenzar a tener el problema desde hoy. Bueno, ya hay algunos problemas porque hay muchos sectores de la ciudad, Villamella, esa zona por ahí, donde no hubo cupo para los niños dominicanos porque estaban ocupados por extranjeros, según las denuncias que se han hecho, ¿no? Solamente ahí, Carmen, casi toda la frontera. En la frontera también ha sido un poco... Bueno, en la frontera difícil. tampoco hay muchos niños dominicanos porque ha habido una emigración de la población dominicana que ha dejado mucho hueco realmente en la frontera. Es un problema socioeconómico que es difícil de resolver porque hay que tomar en cuenta que esa emigración ilegal también es un peso para la economía, ¿no? No, indudablemente, porque imagínense, ¿qué tantos impuestos paga esa población con salarios tan bajos en el sector informal versus cuánto demanda? O sea, demanda salud, demanda educación, probablemente subsidios, le dan alguna funda del plan social. Sí, todo eso se combina y cuando uno ve el neto, o sea, el gobierno nosotros los contribuyentes estamos pagando más de lo que están ellos pagando y obviamente están recibiendo más de lo que deberían recibir. Bueno, pero alguien se estará beneficiando, ¿no? De eso. No lo sé. Eso es un poco difícil de determinar, No. pero veremos a ver qué pasa en la economía en este año. ¿Usted espera que pueda retomarse el tema de las reformas? Mire, está pendiente la reforma del Código de Trabajo, la laboral. Yo entiendo que eso se va a conocer ya después de la apertura de la legislatura a partir del 27 de febrero. No veo una reforma en la seguridad social pasando, que creo que es necesaria. ¿Y la fiscal? La fiscal no la veo pasando, más allá de mejoras administrativas y tecnológicas que pueda hacer la DGI o la Dirección General de Aduanas. Pero creo que ya el timing, el tiempo de esas reformas cada vez menor. O sea, que si no la hacen en los primeros 6 meses, la fiscal no van a poder hacerla más para Pero yo pienso que tomando en cuenta que el presidente Abinader dice que no se va a reelegir, creo que tampoco la Constitución se lo permite, ¿no? Y tomando en cuenta que realmente él estaba muy interesado en que se hiciera esa reforma, tal vez sí se hace la reforma fiscal. Hay posibilidades, porque tenemos que tomar en cuenta también que aunque eso es un problema bastante del área económico, pero siempre en el país la política tiene mucho que ver con ese tipo de reformas, ¿no? Para mí sería algo no esperado, siendo honesto. Puede comenzar a plantearse a partir de la mitad del año, a discutirse, pero no para su ejecución, porque en 6 meses no van a hacer nada. Sí. Yo no lo vería pasando, no apostaría a Bueno, eso. son 3 años que tiene todavía, le quedan a este Por eso, gobierno para el 26 hacerla. en adelante quizás. Bueno, ¿tú crees? Bueno, yo lo que espero que si se hace una reforma fiscal afecte más a los sectores que más pueden, o sea que sea progresiva, porque hasta ahora todo lo que se han todas las que se han hecho hasta ahora y esa que se planteó era bastante regresiva, ¿no? Y afectaba básicamente el bolsillo de la clase media, Así es. que es sobre la que siempre ha descansado el sistema impositivo de la República Dominicana, porque lo que tienen siempre buscan la manera de evitar, ¿no? Que les afecte, pero no sé hasta dónde eso será posible, porque el que tiene más saliva en este país va a seguir tragando más hojaldre, pero el tiempo se acabó, ahora sí se acabó el tiempo. Bueno, para la próxima queremos volver a ver a Richard aquí para seguir hablando de otros temas, sobre todo de la laboral. Hablaremos cuando ya comience la próxima legislatura. Muchas gracias.